Buenas tardes, soy el doctor Peter McGollum. Soy internista, cardiólogo y profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad A&M de Texas. Trabajo en el campus de Baylor Dallas y he participado de manera integral en la respuesta a COVID-19. Ahora las opiniones que voy a expresar son las mías y no necesariamente las de mi institución. Les puedo decir que en mi campo soy un médico académico. Atiendo pacientes, pero estoy muy involucrado en la investigación. Soy editor de 2 revistas científicas importantes de mi campo. En mi disciplina soy la persona con más publicaciones en mi campo, que trata con el corazón y los riñones, en el mundo, en la historia. Y cuando llegó el COVID-19, lo vi como nuestro Super Bowl médico, que iban a haber médicos como el doctor Urso, saliendo de donde quiera que se especializaran para enfrentar el virus. Y hubo médicos en los hospitales que solo tuvieron que enfrentar el virus. Y luego estaban los que se dirigieron al margen. Y luego estaban los detractores de la pandemia. Y a medida que comencé a examinar la literatura, tenía pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares que necesitaban tratamiento urgente. Y me negué a dejar que la enfermedad, que dura 2 semanas en casa, antes de que el paciente enferme lo suficiente como para ser hospitalizado, me negué a dejar que mis pacientes languidecieran en casa sin tratamiento y luego ser hospitalizados cuando ya era demasiado tarde. Era obvio, eso era obvio. En abril ese fue el caso. Así que utilicé las mejores herramientas o medicamentos disponibles en ese momento. Y estos se recetan adecuadamente fuera de la etiqueta. Recuerden, una etiqueta es una etiqueta publicitaria, no es un documento científico. Claro, es un uso no indicado en la etiqueta de la medicina convencional para tratar una nueva enfermedad. Y en mayo armé un equipo de médicos porque el grupo que estaba enfrentando la pandemia en mayor medida estaba en Milán, Italia. Así que la mayoría de ellos estaba en la red de investigación italiana Coracle. Resumimos todo lo que sabíamos sobre los medicamentos disponibles y publicamos nuestros hallazgos en la edición del 8 de agosto de The American Journal of Medicine. Y el título de ese artículo era La base fisiopatológica y la justificación del tratamiento ambulatorio temprano. Y tenía una premisa. Hay 2 terribles resultados del COVID-19, la hospitalización y la muerte. La segunda premisa, si no hacemos algo antes de la hospitalización, nunca podremos detenerlo. Nunca podremos detenerlo. Y tengo que decirles que yo era el autor principal de ese artículo, pero teníamos decenas de autores de Italia, India, UCLA, Emory. Teníamos las mejores instituciones de Estados Unidos. Puedo decirles que lo revelador era que había 50.000 artículos de la literatura revisada por pares sobre COVID. Ni uno solo les decía a los médicos cómo tratarlo. Ni uno solo. ¿Desde cuándo sucede algo así? Me quedé absolutamente atónito. Y cuando nuestro artículo se publicó en The American Journal of Medicine fue como un relámpago. Se convirtió en el artículo más citado en básicamente toda la medicina en ese momento. Vaya, el mundo empezó a derribar mi puerta y dije, oh Dios mío, no puedo creer lo que acaba de ser destapado. Nunca antes había estado en las redes sociales. Y mi hija, que había regresado de la Facultad de Derecho, hablándole de esto, ella me dijo, bueno, ¿por qué no haces un video en YouTube? Así que hice un video en YouTube con 4 diapositivas de mi trabajo. Este es un artículo revisado por pares, publicado en una de las mejores revistas médicas del mundo. 4 diapositivas, incluso me puse corbata y traje, y ella me mostró cómo grabarlo en PowerPoint y lo publiqué en YouTube. Se volvió absolutamente viral. Y como en una semana YouTube dijo, violaste los términos de la comunidad. Y fue entonces cuando la oficina del senador Johnson se involucró en Washington y dijo, oh Dios mío, esta es información científica importante para ayudar a los pacientes en medio de esta crisis. Y las redes sociales lo están bloqueando. ¿Con base en qué autoridad? Bueno, una cosa llevó a la otra y me convertí en el testigo principal del testimonio del Senado de los Estados Unidos el 19 de noviembre de 2020 y la razón por la que hubo testimonio del Senado es porque había un bloqueo casi total de cualquier información sobre el tratamiento de los pacientes. Un bloqueo casi total. Entonces lo que sucedió con el tiempo fue que habíamos entrado en un ciclo en Estados Unidos de ninguna información sobre el tratamiento. Los pacientes realmente piensan que el virus es intratable. Y entonces lo que pasa es que salen a recibir un diagnóstico. Ahora yo sobreviví al COVID, mi esposa Negal es una sobreviviente del COVID, mi padre que recibe un asilo de ancianos también es un sobreviviente de COVID. Te entregan una prueba de diagnóstico. Te dice aquí tienes COVID positivo, vete a casa. ¿Hay algún tratamiento? No.
¿Hay algún recurso al que pueda llamar? No. ¿Hay alguna línea de referencia, línea directa? No. ¿Alguna línea directa de investigación? No. Ese es el estándar de atención en los Estados Unidos. Y si vamos a cualquiera de nuestros centros de pruebas hoy en Texas, apuesto a que sigue siendo el estándar de atención. Apuesto que este es el estándar de atención. No es de extrañar que hayamos tenido 45,000 muertes en Texas. La persona promedio en Texas cree que no hay tratamiento. Honestamente piensan que no hay tratamiento. Ni siquiera saben sobre los anticuerpos autorizados bajo emergencia. Escucharon de un caballero de 90 años que recibió Bamlanivimab. Excelente. ¿Dónde está la atención? Hay un gran enfoque en la vacuna. ¿Dónde está el enfoque en las personas enfermas ahora mismo? Este comité debería saber dónde están todos estos anticuerpos monoclonales. Debería saber dónde están todos los protocolos de tratamiento. Debería tener una lista de los centros de tratamiento en Texas que realmente tratan pacientes con COVID-19. Entonces lideré la iniciativa. Nuestro segundo artículo se publicó en una edición dedicada de Reviews in Cardiovascular Medicine. Ahora tenía 57 autores, incluidos el Dr. Urso, la doctora Immanuel, médicos líderes en Houston, San Antonio, en todas partes. Y era otro artículo mundial. Y ahora lo tenemos actualizado, integrado. Entonces, si usamos medicamentos para afectar la replicación viral, los anticuerpos son fabulosos. Podemos usar antiinfecciosos intracelulares en esa caja. Usamos corticoides y fármacos antiinflamatorios. El mejor fármaco antiinflamatorio es la colchicina. Probablemente nunca hayas oído hablar de eso. En el ensayo aleatorio más grande y de la más alta calidad con más de 4,000 pacientes. Ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Hay una reducción del 50% en la mortalidad. No se sabe nada de eso, nada. Bloqueo total a todos en cuanto a colchicina. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y luego la parte más mortal de la infección viral es la trombosis. Así que siempre he tratado a mis pacientes con algo para abordar el virus, algo para abordar la inflamación y algo para abordar la trombosis, tal como lo había dicho el doctor Urso. Y tengo pacientes muy enfermos y he perdido 2. Pero tengo que decirles que lo que ha sucedido es para no creérselo. ¿Cuántos de ustedes han encendido una estación de noticias local o una estación nacional de noticias y alguna vez recibió una actualización sobre el tratamiento en casa? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una sola palabra sobre qué hacer cuando te entregan el diagnóstico de COVID-19? No es de extrañar, eso es un completo y total fracaso en todos los niveles. Bien, tomemos la Casa Blanca. ¿Cómo es que no tuvimos un panel de médicos asignado para poner todos sus esfuerzos en detener estas hospitalizaciones? ¿Por qué no tuvimos médicos que realmente trataron a pacientes, a que se juntaran en un grupo y cada semana nos dieran una actualización? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no tuvimos eso a nivel estatal? 0. ¿Por qué no tenemos ningún informe sobre cuántos pacientes fueron tratados y no fueron hospitalizados? Escuché 6 horas de testimonio hoy. 0. 0. Tenemos un punto ciego completo y total sobre el tratamiento. Es un fenómeno de cegamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí y ahora? Va a haber más personas que mueran en Texas y es una absoluta tragedia. ¿Qué tal mañana? Tengamos una ley que diga que no se da un solo resultado sin una guía de tratamiento y sin una línea directa de cómo seguir la investigación. Asignemos un miembro del personal que descubra todas las investigaciones disponibles en Texas y no dejemos que una sola persona se vaya a casa con prueba de su diagnóstico fatal, quedándose en casa, pasando por 2 semanas de desesperación antes de sucumbir a la hospitalización y la muerte. Es inimaginable en Estados Unidos que podamos tener un punto ciego tan completo y total. Culpo a los médicos por no dar un paso al frente. ¿Dónde estaba la sociedad médica haciéndole frente a esto? ¿Qué hay de las agencias federales y estatales? Nunca hubo un solo esfuerzo de colaboración grupal para detener las hospitalizaciones. Nadie siquiera pensó en eso. Bob Hall me llamó en una teleconferencia en abril o mayo y dijimos, espera un minuto, ¿dónde está UT Southwestern? Soy un graduado de UT Southwestern. ¿Dónde está A&M? ¿Dónde está el resto de las universidades? ¿Por qué no estamos deteniendo esto? ¿Por qué? Pero se pone peor, porque en el artículo que publiqué en diciembre de 2020, ¿sabes lo que hicimos? Tuve un médico estupendo en Brasil. Revisamos país por país y solo nos hicimos la pregunta, ¿qué están haciendo los otros países? ¿Cuándo fue la última vez que encendiste las noticias? ¿Y alguna vez tuviste una ventana al mundo exterior? ¿Cuándo recibiste una actualización sobre cómo el resto del mundo estaba manejando el COVID? Nunca. Lo que sucedió en esta pandemia es que el mundo se nos ha cerrado. Ahora solo hay un médico cuyo rostro aparece en la televisión. Uno.
No es un panel. Médicos, siempre trabajamos en grupos, siempre. Tenemos opiniones diferentes. No hay un solo médico mediático que aparece en la televisión que haya tratado a un paciente con COVID-19. Ni uno solo. No hay una sola persona en el comité de la Casa Blanca que haya tratado a un paciente. ¿Por qué no hacemos algo audaz? ¿Por qué no reunimos un panel de médicos que realmente han tratado pacientes ambulatorios de COVID-19 y los juntamos para una reunión? ¿Y por qué no intercambiamos ideas? ¿Y por qué no nos decimos cómo podemos acabar con la pandemia con fuerza? ¿No es asombroso? Piensa sobre esto, piense en el punto ciego completo y total. Entonces, ¿qué pasó? Puedo decirles lo que pasó. Lo que sucedió fue que alrededor de mayo se supo que el virus iba a ser susceptible a una vacuna. Se abandonaron todos los esfuerzos sobre el tratamiento, los institutos nacionales de salud en realidad tenían un programa de múltiples medicamentos, lo terminaron después de 20 pacientes. Dijeron no podemos encontrar a los pacientes, el anuncio más falso de todos los tiempos. Y luego la operación Warp Speed fue a toda velocidad para el desarrollo de vacunas. Y hubo un silenciamiento de cualquier información sobre el tratamiento. Cualquier tratamiento. Censura. Eliminado de Twitter, YouTube. No se puede publicar artículos sobre el tema. Ni siquiera podemos obtener información en nuestra propia literatura médica sobre esto. Ha habido una limpieza completa. Así que la agenda ha sido un intento de reducir la propagación del virus y esperar por la vacuna. Y cuando vacunamos, todos los esfuerzos deben centrarse en la vacunación. Y probablemente he escuchado 4 horas de testimonio sobre vacunas hoy. Piensen en esto. Mientras estamos aquí sentados hoy, los cálculos en Texas sobre la inmunidad colectiva, tenemos un 80% de inmunidad colectiva en este momento sin las vacunas. 80%. Y más personas están desarrollando COVID-19 hoy. Ellos se volverán inmunes. Las personas que desarrollan COVID tienen inmunidad completa y duradera. Es un principio muy importante, completa y duradera. No se puede superar la inmunidad natural. No se puede vacunar encima y mejorarlo. No existe una justificación científica, clínica o de seguridad para vacunar a un paciente recuperado de COVID. No hay ninguna lógica para hacerle una prueba a un paciente recuperado por COVID. Mi esposa y yo superamos COVID. ¿Por qué tuvimos que pasar por las pruebas afuera? No hay absolutamente ninguna justificación. Animo a este comité a que analice realmente lo que se está haciendo y se pregunte, ¿hay alguna justificación para esto? ¿Hay alguna justificación para cualquier cosa? Escuchen, hay muchos pacientes recuperados por COVID. Déjenlos renunciar a la vacuna y dejen que las personas que la reclaman la consigan. Pero el 80% de inmunidad colectiva, en los ensayos clínicos de las vacunas, menos del 1%, tanto del grupo que recibió la vacuna como del grupo placebo, en realidad contraen COVID menos del 1%. La vacuna tendrá un impacto en la salud pública del 1%, es lo que dicen los datos. No nos va a salvar, ya somos un 80% inmunes de forma natural. Si fuera lanzada de manera estratégica, podemos cerrar la pandemia muy bien con la vacuna. ¿Qué sería lanzarla de manera estratégica a personas menores de 50 años que no tienen condiciones serias de salud? No existe una justificación científica para que se vacunen por cualquier motivo. No hay ningún fundamento científico. Uno de los errores que escuché hoy como fundamento de la vacunación es la propagación asintomática. Y quiero que lo tengan muy claro. Mi opinión es, hay un grado bajo, si es que lo hay, de diseminación asintomática. La persona enferma lo transmite a la persona enferma. Los chinos han publicado un estudio en el British Medical Journal. Entre 11 millones de personas intentaron encontrar propagación asintomática. No lo pueden encontrar. Y esa ha sido una pieza importante de desinformación. Cuando el senador Hall convocó una conferencia telefónica, ¿qué debemos hacer en el Capitolio cuando reabramos? Le dije, ¿sabes lo que hacemos en Baylor cuando entras? Vienes, te toman la temperatura y luego entras. ¿Le hacemos pruebas a todos los que ingresan al hospital Baylor? No. ¿Están mucho más enfermos que todos en esta habitación? Ciertamente. Entonces, ¿por qué haríamos algo aquí en el Capitolio que no tiene absolutamente ningún fundamento científico y hacerlo en este contexto? Así que mi testimonio mientras estamos aquí hoy sentados es que COVID-19 siempre ha sido una enfermedad tratable. Un estudio muy grande de McKinney, Texas y otro de la ciudad de Nueva York muestran que cuando los médicos tratan a pacientes temprano, que tienen más de 50 años con problemas médicos, con un enfoque de secuencia de múltiples medicamentos, de los medicamentos disponibles, hay 4 a 6 medicamentos disponibles. Ahora los anticuerpos monoclonales son mejores, hay una reducción del 85% en las hospitalizaciones y muertes, 85%. 85%, quiero que recuerden ese número, 85%. Hemos tenido más de 500,000 muertes en los Estados Unidos. La fracción prevenible podría haber sido tan alta como 85%. Si nuestra respuesta a la pandemia se hubiera centrado como láser en el problema, el paciente enfermo que está frente a nosotros. Estamos enfocados aquí y allá, enfocados en máscaras, etc. Centrémonos como un láser, el paciente enfermo, tratémoslo. Perdimos el enfoque de lo más fundamental. Ese es mi testimonio.